Muy buenas noches, querida comunidad CMI. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Bienvenidos con este frío que nos acoge justamente para poder nutrirnos y conectarnos de todo el conocimiento que les vamos a brindar el día de hoy. Y como ustedes muy bien saben, estamos a puertas de empezar con una formación muy interesante, ¿sí? Y por eso el día de hoy yo quiero que les inviten a todas las personas que ustedes conozcan, amigos, familiares que estén interesados en el tema de las terapias alternativas. Sin embargo, la formación que hoy tenemos es más profunda. ¿Por qué? Bueno, esta formación teórico-práctica en acupuntura y medicina tradicional china para médicos nos permite tener una perspectiva mucho más amplia, ¿sí? Y para eso quiero contarles brevemente que la acupuntura ha sido practicada en China por más de 3.000 años y es un sistema médico completo de curación natural, ¿sí? Que ha ganado popularidad y aceptación en los profesionales de salud a lo largo de todo el mundo. Es así que la OMS anima y respalda la implementación de servicios de acupuntura con lineamientos estandarizados de calidad y seguridad. ¿Sí? Hoy vamos a profundizar, justamente tenemos un gran testimonio de una persona súper preparada que conoce y más que todo estuvo en nuestras formaciones anteriores en acupuntura y ella nos va a comentar un poquito más en profundidad cómo ha sido para ella tener este conocimiento, estar en el área de la medicina tradicional y también fusionarlo con todo lo que es la medicina alternativa. Es así que el día de hoy quiero contarles un poquito más sobre la persona que nos está acompañando, que realmente es una persona muy querida por el CMI, Marisela Navarro. Ella tiene 34 años, es médico cirujano egresada de la Universidad de Carabobo, especialista en medicina china y terapias alternativas, cristaloterapia, sistemas de flores de Bach, terapia de chakras, medicina de la mujer, sexualidad sagrada y huevos yoni. Con 10 años de experiencia empleando las diversas terapias alternativas en el acompañamiento a pacientes, actualmente co-creadora de Mahat, Encuentro de Almas, ¿sí? Egresada de la primera formación teórico-práctica en acupuntura y medicina tradicional china del Centro de Medicina Integrativa con el aval de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Es así que quiero recordarles a todos que estamos por empezar con esta espectacular formación, ¿sí? Que es el día martes 23 de abril. Recordarles a las personas que están interesadas que se pueden comunicar para que conozcan en más detalle métodos de pago, en fin, contarles súper breve que son clases de 2 veces por semana y tenemos un encuentro presencial al mes, tan solo un encuentro presencial al mes. Sin embargo, pues ustedes saben que están con los mejores profesionales y que siempre está abierta las posibilidades de conocer más y de poder tomar tutorías. Así que de eso no se preocupen, ¿sí? Esta formación está justamente enfocada a los médicos y pues justamente estamos súper pendientes y atentos de contestar sus inquietudes con respecto a esta formación, ¿ya? Como les había mencionado, tiene el aval de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, lo cual pues justamente estamos muy pendientes para que ustedes no se queden fuera de esta gran formación y que lo más importante, como ustedes saben muy bien, es poder seguir conociendo, seguir aprendiendo y pues qué mejor de estas técnicas. Es así, no me alargo más, quiero darle el paso a Marisela para que nos cuente un poquito más sobre su experiencia y sobre todo que nos cuente sobre este tema tan chévere que tenemos esta noche, mi experiencia como médico aprendiendo acupuntura. Bienvenida, Marisela. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de ser parte del espacio y de poderme compartir ante ustedes el día de hoy mi experiencia en este cambio de paradigma de la medicina occidental a la medicina desde la visión china y taoísta. Y bueno, también aprovechar de pasarles un poco
de las bases filosóficas y teóricas para que todos ustedes pues puedan como tener esas pildoritas de la medicina china que creo que a mí me enamoraron y me atraparon, y creo que a la mayoría de los compañeros médicos que también han dado la oportunidad de estudiar con nosotros, pues creo que esta parte también de la filosofía y de todas esas bases teóricas también fueron como fundamentales para ayudarnos a entender e incorporar pues toda esta ciencia en nuestra práctica diaria. Eh, Quería ver si comenzábamos de una vez allí la presentación, si se ve como pantalla completa o cómo hago para poder ahí avanzar. Pero bueno, en todo caso, pues les quería comentar un poco sobre mi experiencia. Me gradué pues como médico cirujano o médico general, pero siempre a lo largo de la carrera y de mis estudios, yo creo que, bueno, desde pequeña me gustó y me llamó la atención el arte de sanar. Para mí era así como parte de mi cotidianidad, como pensar en esto y cómo sanar a los enfermos y cómo ayudar a la gente a que esté mejor. Y bueno, eso lo fui como llenando a lo largo de la carrera de medicina, pero había muchas cosas dentro de los protocolos en los que yo siempre sentía como que difería. A veces como la visión de la medicina occidental, la medicina tradicional que nosotros conocemos y en la que nos formamos, de poner todo dentro de algún encasillamiento, ¿no? Y como protocolos muy exactos a seguir, que a veces yo sentía que no seguían acordes a las singularidades y particularidades de cada paciente como un individuo integral. Entonces siempre estuve como ese llamado hacia la visión holística de la medicina, que poco a poco fui vertiéndolo en conseguir otro tipo de estudios, y gracias, digo gracias porque hasta las cosas malas que nos suceden en la vida muchas veces nos llevan a grandes logros, grandes cambios y renacimientos como nosotros como personas. Y bueno, gracias a tener como unas patologías en mi útero y en mis ovarios, sufría de ovarios poliquísticos y estuve buscando diferentes tratamientos, y entre esos mi mamá me llevó a hacerme mi primera terapia de acupuntura. En ese entonces yo todavía era estudiante de medicina y no entendía para nada cómo funcionaba, pero bueno, si mi mamá me llevaba por algo era, y yo confié y me entregué a la experiencia. Y estuve haciéndome juiciosa tratamiento durante un par de meses en los que empecé a sentir tantos cambios en mi vida, en mi parte emocional, en mi parte energética. Definitivamente me sané de los ovarios poliquísticos, más nunca tuve problemas en esa área luego de haberme hecho todas esas sesiones de acupuntura. Entonces tuve como esa experiencia en mi persona, y a la vez fui conociendo muchos pacientes con diagnósticos que para la medicina tradicional normalmente no tenían como que una muy buena resolución, y recibían muchos tratamientos paliativos, pero realmente no había como una solución de la raíz de sus problemas. Y este tipo de pacientes conocí en el mundo de la medicina china, allí como pacientes de la doctora donde yo me iba a hacer atender. Y fue así como, wow, un cambio total también de forma de pensar para mí, y dije, este es mi camino y como sea tengo que estudiar acupuntura. Y ahí inicié por primera vez mis estudios en medicina china. Yo estaba cursando el quinto año, pasando al quinto año de la carrera de medicina, y ahí empecé a estudiar. Me gradué, continué durante 2 años más los estudios, hice 3 años de medicina china desde la visión de la medicina china francesa, porque los franceses en Occidente fueron los que lograron como que rescatar, interpretar, traducir los textos de la medicina china, y ellos entonces fueron los primeros que nos hicieron como ese acercamiento Occidente a Oriente gracias a la medicina china desde la visión francesa. Esa fue la que yo aprendí la primera vez y empecé a hacer ese cambio de paradigma. Entonces, para mí fue súper duro al inicio, porque venimos de un paradigma, de un modelo explicativo de la realidad. ¿Qué es un paradigma? Es una serie de prácticas que trazan los lineamientos de una disciplina científica a lo largo de un lapso temporal, y van a establecer lo que debe ser observado, interrogado, lo que te tienes que plantear, qué estructura vas a seguir, y marca las pautas que indican el camino para interpretar los resultados.
La ciencia, en cambio, es un conjunto de conocimientos ordenados y esquematizados capaces de ser replicados. Aquí en nuestro planeta, en este mundo, tenemos diferentes conocimientos científicos provenientes de diferentes paradigmas. Entonces, el día de hoy yo quería introducirles un poco a esto. ¿Cuáles son los principales paradigmas científicos que manejamos como médicos, que tenemos ahorita en el panorama y y por qué es tan importante poder tener esta base para comprender realmente de qué se trata la medicina china? Entonces voy a hablarles un poco sobre estos paradigmas para introducirnos en sí qué es la medicina china y cuáles son las teorías fundamentales que la sustentan y cómo lo utilizamos en nuestra práctica diaria como médicos con la formación en la medicina china. Entonces, porfis, para pasar la diapositiva. Dentro de los paradigmas científicos tenemos el primero, que es el positivismo lógico. Ese es el paradigma que nosotros en Occidente tomamos. Aquí quiero aprovechar de comentarles la comparación con el paradigma naturalista taoísta, que es el que tiene la raíz de la medicina china, y también con el naturalismo andino, que es el que se maneja mucho en la zona geográfica en la que vivimos y sobre todo aquí en el Ecuador, que he aprendido un montón de la mano del Centro de Medicina Integrativa, del doctor Fabián Mena, que siempre pues tan abierto con sus conocimientos y con ese deseo de compartirse en integridad, nos ha también enseñado a lo largo de la formación mucho sobre estas bases de la medicina andina. Entonces me parece muy lindo que también ahí le puedan ustedes comprender un poquito. Siguiente diapositiva. Entonces, el paradigma positivista o lógico. Este paradigma se caracteriza por el alto interés en la verificación de conocimientos a través de predicciones. Básicamente lo que se plantea es generar una predicción, una hipótesis y poderla replicar un montón de veces para poder asegurar científicamente que esto es comprobable. El paradigma positivo y el lógico tiene su raíz en la filosofía griega, en el Renacimiento. Entonces, básicamente es una unión del racionalismo con el empirismo. Esa es la raíz que nosotros traemos aquí en Occidente. El tallo de este árbol del paradigma positivista es el método científico. Y esto se aprende en las escuelas y universidades. Nos van enseñando a través de esta formación educativa para nosotros ser especialistas en esta área. Las ramas del árbol del paradigma positivista ya vienen siendo entonces las ciencias naturales, las ciencias sociales, todas las ciencias exactas. Y tenemos como núcleo fundamental lo que es la célula o el átomo, o sea, como la estructura fundamental de la que nace todo el paradigma positivista es bien biológico en ese sentido. Y lo que termina siendo el fruto de esta formación son médicos, ingenieros, físicos o abogados. Siguiente diapositiva, porfis. En el paradigma naturalista andino, que es el de esta zona geográfica en la que estamos, la naturaleza, básicamente lo que se busca es tomar de la realidad, de los fenómenos en el ser natural. Es decir, de las verdades de la naturaleza, poderlas describir y comprender de una manera holística, huyendo de una perspectiva muy analítica o de una descomposición de un fenómeno. Básicamente es observar la naturaleza, observar cómo la vida fluye y de ahí poder describir y aprender sin nosotros como intervenir ni querer como desfragmentar esa información. La raíz del paradigma andino es la encriptación que hay de todos los mensajes importantes en las plantas sagradas y la transmisión a través de la vía oral por los abuelos. Se basa mucho en el conocimiento de los equinoccios, de los 4 elementos y de la agroecología. El tallo de este árbol del paradigma naturalista es el sentir y el hacer en comunidad. La tradición es totalmente oral, entonces aquí no es como que vamos a la escuela y a la universidad para poder aprender, sino que en la comunidad estos conocimientos simplemente se transmiten en una forma oral. Las ramas de este conocimiento, lo que va generando esto es la chacana, esta figura geométrica, esta cruz andina que nos va indicando un montón de procesos y se va relacionando con todo lo que se va manifestando tanto en el macrocosmos como en el microcosmos del hombre como individuo. Y el fruto final, cuando ya estás formado, cuando ya aprendiste todo lo que tenías que saber, es el término de runa cuna, que es un ser humano capaz de
relacionarse de una manera totalmente efectiva y armoniosa con el ambiente que le rodea. Siguiente diapositiva, por favor. Y en cambio, el paradigma naturalista taoísta. Entonces, el paradigma taoísta, que es la base de la medicina china, también es naturalista, se basa igual en observar la naturaleza, los eventos que hay en el exterior y poderlos describir. Pero la visión taoísta tiene una característica muy como destacada, que es el anhelo de la longevidad. Los taoístas en todas sus investigaciones y en todo lo que buscaban crear era alargar la vida, ser más saludable, y esto de buscar la vida eterna, entre comillas, porque realmente era más como tener una vida sana lo más larga posible. Y nos enseña a conformarnos a la naturaleza, o sea, hacernos acorde a los procesos de la naturaleza. Y bueno, se expresaba en caracteres ideográficos que nos mostraban individualmente o en combinación un concepto filosófico bastante abstracto. Por eso se ha hecho tan difícil su interpretación. La raíz de este paradigma taoísta se encuentra en los textos como el I Ching, en los clásicos confucianos, en los textos de los 3 emperadores. El tallo de este árbol es la observación empírica mediante la sincronicidad, cómo una serie de eventos se pueden encontrar en un momento específico, y esta tradición se pasaba de maestro a alumno. Las ramas vienen siendo el octograma de Fuxi, que es como cómo se mezclan los trigramas y los hexagramas chinos para poder explicar los fenómenos de la naturaleza. Y el fruto a la final venían siendo emperadores, ministros y funcionarios que podían manejar un consultorio médico. Esto les especifico porque en un inicio la medicina china no fue creada como medicina, sino que era parte de la evolución de esta filosofía taoísta. Muy bien, siguiente diapositiva. Entonces, esto de los paradigmas, les comento la evolución. ¿Por qué? Aquí en Occidente, hace muchos años, hace más de 200 años, establecimos un paradigma en la medicina, una forma de pensar, una forma de tener nuestra ciencia, una forma de sintetizar los conocimientos y de poderlos estudiar y comprobar. Esto va evolucionando a lo largo del tiempo en el estudio y afianzamiento de esa ciencia, pero llega un punto en el que llega una crisis de paradigma. Ahí llega un punto de la historia, y siempre ha sucedido así, donde el paradigma que venimos aprendiendo se empieza a quebrar y nos empezamos a dar cuenta que esto ya no funciona para el tiempo en el que estamos y que de alguna manera hay que evolucionar. Y esto se demuestra en el tiempo actual en los sucesos que están ocurriendo. Los estudios son excluyentes para muchas personas, hay explotación laboral, tenemos crisis económica a nivel mundial, hay una saturación del sistema. Todo esto nos dice que tenemos una crisis de paradigma y que tenemos que evolucionar a un siguiente paradigma. Entonces, el siguiente paso es una revolución científica y un establecimiento de un nuevo paradigma, que básicamente todos los que hemos cambiado nuestra forma de pensar de la medicina occidental a la medicina china, ya lo hemos hecho de alguna manera. Siguiente diapositivo, por favor. Excelente, Marisela. Te corto un ratito porque tenemos muchas personas que nos están saludando y pues nos encanta que nos estén acompañando esta noche. Muchísimas gracias por su compañía, por estar aquí y sobre todo por seguir nutriéndonos de tanto conocimiento. Estoy mirando las personas que nos están saludando y a ver, tenemos a Lilieta Mendoza, muchísimas gracias. Mira, nos saluda desde Venezuela. Te manda muchos saludos, Marisela, también para ti. Gladys Yani Naula Ochoa, buenas noches, presente desde Guayaquil. Pues, como miramos, no solamente estamos desde Quito, no solo desde el Ecuador, sino también nos están acompañando desde otros países. Y les agradecemos muchísimo por estar conectados, por acompañarnos y sobre todo recordarles, hacer esta pausa para recordarles que no se pueden perder esta gran formación que estamos por empezar. Estamos ya a las puertas, el martes 23 de abril, no te puedes perder. Mándanos un mensajito para enviarte mayor información sobre los métodos de pago, cómo tú puedes acceder y lo más importante, como ustedes saben, que todo es a través de la comunicación, pues compartamos, invitemos a más personas para que se puedan nutrir, porque justamente hablando de este tema de los paradigmas, vemos cómo estamos ya en otro momento que no solamente como terapeutas estamos
muchas personas con este renacer de decir, bueno, yo quiero ayudar, yo quiero servir, ¿y cómo puedo empezar a hacerlo, cierto? ¿Y por qué, así tal cual como Marisela nos cuenta, ¿verdad? De cómo nos hace ver todos estos paradigmas que han existido y que hoy en día pues estamos en una evolución y en una revolución también diría yo, de cómo podemos seguir integrando más de este conocimiento para que ese bienestar venga acompañado desde esta medicina preventiva. Personalmente, pues quiero agradecerte mucho, Marisela, cómo nos ayudas a hacer esta retrospectiva de mirar todas las formas de cómo podemos pensar, de cómo queremos realmente vivir este lado desde la medicina y sobre todo como terapeutas y a ti también como médico. Qué bonito que haya nacido en ti porque realmente nosotros somos como la semilla y a partir de nosotros se va a ir inspirando más gente. Así que bueno, no quiero quitarle más tiempo a Marisela porque tenemos este conocimiento que está muy, muy interesante, así que te doy paso, Marisela. Gracias, Stephanie. Pues sí, entonces voy a seguir comentándoles un poquito, ahora sí entrando un poco más en la materia del origen de lo que es considerado hoy día la medicina china. Como les decía anteriormente, no fue creada desde el inicio como una medicina, sino que fue la evolución de cómo el conocimiento, la filosofía y las herramientas que fueron obteniendo los maestros taoístas los llevaron hacia buscar y colaborar en el equilibrio, en la búsqueda del equilibrio físico, emocional, energético y espiritual de las personas. Y eso fue lo que lo terminó llevando a ser una medicina. Entonces, los maestros taoístas básicamente clasificaron todas las fuerzas de la naturaleza en tres tipos de fuerza. La fuerza universal, que es la fuerza original o celestial constituida por los planetas y las estrellas, que nutre nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu desde la visión taoísta. La segunda fuerza es la de la partícula cósmica, que es la del plano humano. Venía generado del polvo de estrellas que terminó fusionándose y creando la tierra y luego la carne humana en sí. Esta fuerza nutre nuestros órganos, nuestras glándulas y nuestros órganos de los sentidos. Y obviamente el ser humano es la máxima manifestación de esta partícula cósmica. Y la última fuerza es la de la tierra, que es la que genera a plantas, animales y el agua, sostienen a toda la fuerza universal, aportan el yin y el yang, que es la energía negativa y positiva, a todos los órganos de nuestro cuerpo. Siguiente diapositiva, porfa. Estas tres fuerzas, además de estar afuera, también residen en nuestro interior y forman entonces tres cuerpos en nosotros: el cuerpo físico, el cuerpo energético, que es para los taoístas considerados el alma, y el cuerpo espiritual. Esta alma es diferente al alma que nosotros tenemos como concepto en Occidente. La circulación del ki, que es la energía original, alrededor de estos tres cuerpos genera lo que es la órbita microcósmica individual, que se utiliza en todos los textos taoístas para el cultivo interior, para la alquimia interior, en la que se busca que el individuo sea como el alambique, el espacio físico que logra hacer las transmutaciones necesarias para permitirnos evolucionar y volvernos a conectar con nuestra forma original, con nuestro espacio primigenio, nuestro vacío primigenio. Entonces, a través de esta alquimia, los taoístas buscaban fundir lo que era la salud y la espiritualidad. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces la medicina tradicional china, como les decía, originalmente no fue creada como una medicina. Estos emperadores y grandes maestros taoístas se dedicaron a comprender la vida, la naturaleza, el universo y a crear manuales de estilo de vida y de filosofía. El emperador blanco Fuxi creó el I Ching, que es el libro de las mutaciones, que es la madre de toda la ciencia y la filosofía china y también, por supuesto, de la medicina. El emperador rojo Shennong es el que diseñó y nos pudo dibujar los trayectos energéticos y creó la primera materia médica. El emperador amarillo Huangdi creó el Neijing, que es el canon del emperador amarillo. Es un tratado, básicamente es un compendio, un tratado preventivo sobre cómo vivir la vida acorde a la naturaleza. Finalmente, entonces la medicina tradicional china se fusionó en todos estos textos, tanto espirituales como energéticos, como de tratados filosóficos de vida, para generar un sistema médico completo basado en las leyes universales. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la medicina tradicional china es una forma fundamentalmente taoísta de entender la medicina y el cuerpo humano, aprendiendo a equilibrar energéticamente al paciente para que tenga la capacidad de curarse a él mismo.
Solo integrando de forma positiva las energías físicas, psíquicas, anímicas y espirituales con el medio ambiente, el ser humano entonces va a poder estar sano. Si no estamos acordes al medio ambiente, si no está todo eso en equilibrio, sí o sí va a tener que existir alguna enfermedad porque se va a romper el equilibrio. Estas fuerzas del universo, estas tres fuerzas, se sostienen en base a un equilibrio inestable entre el yin y el yang, que son capaces de modificar a los 5 elementos. Para la filosofía taoísta, en la parte filosófica, el Tao es como este camino espiritual y el uno, el Tao, era tan grande que era el yang o la no materia, que se tuvo que doblar y formó al 2, que es el yin, la materia en sí. Y juntos, el yin y el yang generaron al 3, que es el observador o el ser humano. Y esta es la forma en la que la filosofía china integra como el origen del universo. Siguiente diapositiva. Por favor. Entonces, nosotros como médicos, como les decía, aquí en Occidente, tenemos nuestra lógica griega aristotélica. Y les quería contar entonces un poco también cómo fue esta evolución. Nosotros venimos de la evolución de Sócrates en adelante. Estos filósofos presocráticos, antes de que apareciera Sócrates, realmente la filosofía era bastante más chamánica y buscaba explicar el tiempo, espacio y esencia común de todas las cosas. Cuando llegó Sócrates, él decidió que la filosofía debía solo explicar la esencia del ser humano y el comportamiento ontológico. Posteriormente llegó Platón y dividió al ser humano en cuerpo, alma y espíritu, y el mundo físico versus el mundo metafísico de las ideas. Posteriormente llegó Aristóteles, que creó la lógica y clasificó mediante esta lógica al mundo material en base a 3 principios. El principio de la no contradicción, es decir, A se excluye con no A. El principio de identidad, A solamente es idéntica a sí misma. Y el principio del tercer excluido, A es o no es, no hay grados intermedios. Posteriormente llegó la parte religiosa en la que Agustín y Tomás de Aquino aplicaron la lógica aristotélica a todos los preceptos judeocristianos e inició para Occidente la creencia del bien y del mal, porque en otras filosofías esta creencia no existe. Entonces, esto les quería como introducir para que puedan ver la diferencia con la teoría que es principal de la medicina china y de la base taoísta, que es la del yin y del yang, que les voy a decir a continuación en la siguiente diapositiva. Entonces, la teoría del yin y del yang taoísta básicamente es un sistema de clasificación del chi. El chi es una energía indivisible que al materializarse genera dualidad y genera contradicción. Entonces el yin y el yang básicamente son 2 etapas de transformación de un mismo chi, de una misma energía. Entonces el yin, relativo normalmente a la oscuridad, a la luna, a la tierra, a lo plano, a lo descendente, al invierno, al frío, y el yang es más la luz, el sol, el cielo, lo ascendente, el verano. Tiene un montón de espacios intermedios, o por lo menos 4 estadios intermedios, que son los que van generando todo lo que sucede en la vida. Aquí yo les coloco por lo menos el ejemplo de el máximo yin, que es el momento más oscuro, es la medianoche. El máximo yang, el momento más claro, es el mediodía. Y entre ellos dos está lo que es el amanecer, que es cuando ya el yin entra en el yang, y el ocaso, que es cuando el yang entra en el yin. Esto se traspola absolutamente a todo lo que nosotros podemos estudiar también dentro de la medicina china y es muy lindo también ahí de comprender. Por favor, siguiente diapositiva. Excelente, Marisela. Te interrumpo ahí un poquito para que no se nos sigan acumulando los saludos. Qué genial todo lo que nos estás compartiendo, pues justamente este es el conocimiento que vamos a tener dentro de la formación en acupuntura. Y pues queremos dar un afectuoso saludo a las personas que nos están acompañando. A Gabriela Sanza, buenas noches, los mejores siempre. Tenemos también a Guaira Pura, que nos dice, está muy interesante todo sobre acupuntura. Yajaira Hacho, buenas noches. Disculpa, y aquí también tenemos unas preguntas muy interesantes que nos están proponiendo y nos dicen, ¿crees que la acupuntura es bien recibida por los pacientes? Te voy a dar estas 2 preguntas de una vez, ¿ya? Para no interrumpirte. ¿Crees que la visión de los médicos occidentales puede cambiar al seguir una formación de acupuntura? ¿Cómo puede cambiar esa
esa visión en nuestros médicos occidentales? Ok, Estas son las preguntas. genial. Bueno, con respecto a la primera pregunta, creo que los pacientes reciben bien la acupuntura aquí en este espacio geográfico en el que estamos. Sí, totalmente sí, no creo. Estoy segura, lo he vivido a lo largo igual de estos años con mis pacientes y cada vez lo veo más tangible. Las personas se van dando cuenta y van rompiendo también estos paradigmas en su interior, entonces van buscando formas alternativas de poder sanarse, de buscar el equilibrio, de poder entender el funcionamiento de su cuerpo de una manera como más orgánica y más amorosa como con nuestros procesos sin tener que depender de sustancias químicas. Entonces sí, los pacientes aceptan súper bien y cada vez son más las personas que están entrando también a este mundo. Y en la segunda pregunta de si los médicos pueden cambiar su paradigma al estar en este tipo de formación, por supuesto que sí. Sí o sí, si uno entra a este tipo de formación con el corazón y con la mente abierta y tratando de no sobreanalizar todo, porque uno al inicio empieza a tratar de buscar las 5 patas al gato, pero eventualmente te terminas dando cuenta de que es una verdad total y de que no hay cómo refutar. Es irrefutable. Los conocimientos de la medicina china, si se dan el tiempo de ahondar y de poderlos comprender, como te digo, con mente abierta y con corazón abierto, definitivamente van a poder hacer ese cambio de paradigma y poder integrarlo, porque la idea al final es utilizar todas las herramientas para ayudar a nuestros pacientes, para que ellos logren el mejor estado de salud. Entonces está en nosotros también incorporar y hacer los cambios en nuestras percepciones también que sean necesarios. Excelente, Marisela, muchísimas gracias por ese gran punto de vista. Y qué importante esto de innovar, ¿verdad? De poder seguir nutriéndonos y más que todo esto que ya está aquí, o sea, ya es un conocimiento que ha existido siempre y que ahora solo lo estamos integrando. Así que les animamos a nuestro querido público que no se distraigan con los resultados de todo lo que hicimos en la consulta este día domingo, que mejor vengamos y nos nutramos de conocimiento importante que nos ayuda justamente a eso, a Sí. tener una óptica diferente sobre el tema de la medicina integrativa y de cómo nosotros podemos hoy en día también incorporar estos conocimientos. Así que no se pueden perder. Y también les voy a recordar nuestros números de contacto para que siempre que ustedes tengan alguna consulta, no duden en escribirnos. Es así que pueden comunicarse con nosotros al 098-493-4437, ¿sí? Además, no se olviden nuestros canales, nuestra página web www.cmisaludintegrativa.com y nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Y así que bueno, vamos a continuar, Maricela. Gracias. Bueno, y quería recordarles que esto que yo les estoy hablando es como una breve introducción de lo que se puede estudiar en la formación de medicina china con el Centro de Medicina Integrativa. Y si se pueden escuchar un poco raros estos conceptos, porque realmente son muy nuevos para los que no hemos nunca escuchado esto en nuestra vida, y sí nos hace cuestionarnos nuestros propios paradigmas, pero en todo caso traten de escucharlo sin juicio y animados que si ya ahí les llama la atención, ojalá se puedan unir también a los nuevos cohortes. Entonces les estaba comentando en la diapositiva anterior esta teoría desde la visión de nuestra filosofía positivista que viene de ese origen griego. Y ahora les quiero hacer la contraparte entonces de esta teoría taoísta, cómo funciona esto del yin y el yang dentro de la filosofía china. Entonces funciona esta teoría en base a 5 principios. El primer principio versus el otro es un principio de oposición. A, que es yang, y B, que es yin. Tenemos dos fuerzas opuestas, que es la misma fuerza como ya les expliqué anteriormente. Y tenemos el segundo principio de interdependencia. Aunque son opuestas, el yin y el yang también forman una unidad complementaria. Yang contiene la semilla del yin y viceversa. Nada es totalmente a o yang y nada es totalmente B o yin. Entonces esto es totalmente opuesto a como veíamos las teorías de la filosofía griega, ¿cierto? El principio del consumo mutuo. Hay un equilibrio dinámico entre el yin y el yang y este desequilibrio en alguno de los dos también va a cambiar la proporción y el equilibrio del otro. Un exceso de yang me va a generar un déficit de yin, sí o sí, porque están en equilibrio dinámico. Tienen también un principio de transformación. Todo se puede transformar de yang a yin. Yin y yang pueden cambiar a lo largo del tiempo, luego de pasado un tiempo
específico, pero también pueden cambiar principalmente por causas internas del individuo y también secundariamente por causas externas. Y el último principio es el de la divisibilidad infinita. Entonces es esto que nos explota la cabeza porque dentro de los puntos de las semillas del yang y del yin existen otros puntos infinitos. Entonces, dentro de cada yang existe una semilla del yin y esa semilla del yin ya en sí es un yin y yang. Y así eso va exponiéndose exponencialmente. Entonces, es como nosotros nos relacionamos de una manera y cómo nosotros nos creemos unos seres tan finitos, pero realmente somos infinitos en nuestro potencial. Ok, la siguiente diapositiva. Entonces, en la teoría del yin y el yang vamos viendo cómo también se van desarrollando los elementos. A medida de que esa energía del chi va transformándose y va pasando de una polaridad yang a una polaridad yin, es donde van entrando los elementos. Entonces se expande como la madera, asciende como el fuego, después se estabiliza en el centro como la tierra, sigue descendiendo y filtrándose y refinándose como el aire, y finalmente termina entonces en un punto de equilibrio fluyendo como el agua. Y ahí es donde empiezan a entrar los 5 elementos. Por favor, siguiente diapositiva. La teoría de los 5 elementos. Básicamente tenemos entonces estos 5 elementos para la filosofía china, para la medicina china, que son la tierra, el metal, el agua, la madera y el fuego. En el inicio de los tiempos y del estudio filosófico, la tierra no se consideraba como un elemento externo, sino que estaba en el centro, porque teníamos nosotros una visión del mundo centrada en el universo. Pero cuando evolucionamos en el tiempo, la forma de creencia de los hombres se volvió muy egoísta, muy humanista y puso al hombre en ese centro. Entonces la Tierra salió junto con el resto de los elementos, dejó de ser ese centro principal, pero sigue cumpliendo como un poco esas funciones. Entonces los 5 elementos se generan y se regulan entre sí, por eso están totalmente conectados en nuestro interior. La Tierra contiene al metal, el metal transporta el agua alimenta la madera es la que le da, abastece al fuego y el fuego es el que termina formando la tierra, porque con esas cenizas que quedan después de la combustión genera la tierra. En ese sentido se generan los elementos. En la siguiente diapositiva vamos a ver en cambio el ciclo de control, cómo los 5 elementos a la vez se controlan entre sí. Entonces, la tierra absorbe el agua apaga el fuego derrite el metal penetra la madera como el hacha y la madera es la que termina también separando la tierra, ¿ok? De esta manera todos los elementos entonces son o generados por alguno o controlados por uno o controlan alguno. Entonces sí o sí van a estar relacionados por lo menos 3 elementos en cualquier proceso físico o emocional. Siguiente diapositiva. Aquí les quería mostrar un poco las correspondencias de los 5 elementos en el universo. Entonces, la tierra es del color amarillo, es la humedad. El fuego es del calor, es el verano, es del color rojo. El metal es el otoño, es la sequedad, es del color blanco. El agua es el color negro, es el frío máximo, ¿ok? Y la madera, en cambio, es la primavera y es el viento. Siguiente diapositiva. En nuestro cuerpo, cada órgano también se va correlacionando. Están estos 5 órganos principales que dependen de cada uno de esos 5 elementos. Como tierra tenemos a vaso y a estómago. Como metal tenemos a los pulmones y a los intestinos. Como agua tenemos a los riñones, a la vejiga. Madera es hígado, vesícula biliar y fuego es corazón e intestino delgado. Cada uno va relacionándose también como con territorios a distancia. Entonces así estos 5 elementos se van reflejando en todos los procesos fisiológicos y energéticos de nuestro cuerpo. Si está afectada la tierra, lo primero que se va a deteriorar no va a ser el vaso y el estómago, porque nuestro cuerpo está creado perfectamente para que se mantenga en equilibrio y pueda sostener la vida. Entonces, cuando hay algún desequilibrio emocional, energético, normalmente lo que se afectan son los territorios pequeños. En el caso de la tierra pueden ser los músculos, en el caso de la madera pueden ser los tendones, ligamentos, la visión, en el caso del metal, problemas de nariz o de piel, resfriados, en problema del agua, entonces afecta más bien la parte de los huesos o el oído, zumbidos, sonidos.
Entonces, esto es bien interesante. Más adelante les voy a hablar mejor porque es la forma desde el diagnóstico de la medicina china que nosotros también a través del interrogatorio de los pacientes podemos saber qué es lo que está sucediendo allí internamente y qué órganos y qué elementos son los que están ahí afectados. Siguiente diapositiva. En este caso les estoy haciendo la relación de los 5 elementos con las emociones. Cada uno de estos 5 órganos gestiona los órganos físicos que ya mencionamos, los territorios a distancia que más o menos les comenté, y también maneja un espectro emocional. La tierra maneja, por ejemplo, la preocupación, es como la base de la inteligencia. Entonces es la que está en el procesamiento de ideas, en la memoria, y entonces cuando se utiliza en exceso es lo que nos puede hacer como una ligera como obsesión con ciertos pensamientos. El metal maneja en cambio lo que es la tristeza, se ve afectado por una tristeza excesiva, por mucha nostalgia, y es el que se encarga también a la vez de coordinar la exactitud de todos los sentidos, que podamos tener una muy buena visión, un tacto adecuado, un buen olfato, depende del elemento metal en nuestro cuerpo. El elemento agua maneja en cambio la emoción del miedo, y es el que gobierna lo que es la voluntad, la memoria inmediata y todo el potencial de vida. Básicamente, cuando nuestros padres nos conciben, nos dan ese potencial de vida que se queda ahí guardado a nivel de nuestros riñones, y entonces es el elemento agua el que sostiene también a todos los demás. El elemento madera maneja en cambio lo que es la ira. Entonces por eso cuando dicen como que tiene mucho hígado o tiene mal de hígado porque está con mucha ira, con mucha rabia, es cierto. Eso se conoce aquí en la medicina andina y se correlaciona también con los conocimientos de la medicina china y taoísta. Gobierna lo que es la ira, entonces la calidad de sueño también depende de él. Y en cambio el fuego, la emoción que lo debilita es la euforia, es la alegría excesiva. Y es la que a la final terminas coordinando también nuestra sabiduría, ver más allá de los sentidos, y la memoria a largo plazo termina siendo de corazón, de nuestro elemento fuego. Siguiente diapositiva. Y esta parte es muy linda y a mí me gusta mucho traer a colación porque la verdad es que es un conocimiento que no lo he encontrado en otra parte así de exacto, y me parece que en la filosofía de la medicina china y taoísta está como que muy cierto, y pues lo quiero compartir también con ustedes. Para la visión taoísta y de la medicina china, cada uno de esos órganos también tiene un alma. Es un pedazo de esa parte como inmaterial de nuestro ser que vamos adquiriendo en distintos momentos de nuestra vida. Entonces, en el momento en el que ocurre la concepción, cuando mamá y papá tienen esa relación sexual, en la que ocurre la concepción, en ese preciso instante entra la energía del agua, del elemento agua, a través de la voluntad, que es el alma llamada Tri. Entonces, es la voluntad de que esa vida se materialice, de que ese ser encarne en ese cuerpo. Puede ser una voluntad consciente o inconsciente de los padres, pero estaba allí presente para que pudiera haber esa concepción. Y también al mismo tiempo entra lo que es la conciencia, que para los chinos se llama Shen. Esta energía viene en cambio con el elemento fuego. Cuando el bebé empieza a evolucionar, cuando ese embrión empieza a crecer, toma prestado un pedacito del alma de su mamá, que es el Po. Entonces este bebé, como todavía no puede respirar, no puede tomar el oxígeno, toma esta alma que viene de los pulmones de su mamá. Y en el momento del nacimiento, cuando ya logra respirar por primera vez, recibe por primera vez él como su propio pedazo de esta alma corpórea que viene del metal. Y esto me parece como muy interesante porque nos explica qué pasa también, por ejemplo, en depresiones postpartos, qué pasa cuando las mamis tienen abortos y tienen estas depresiones tan profundas, que cuando concibieron a su bebé le entregaron una parte de esa alma corpórea que viene de pulmón, y no fue regresada, no fue retribuida a ella porque el bebé no nació, porque fue un aborto, porque hubo cualquier patología donde no hubo una buena conexión con ese bebito. Y entonces son cosas que a veces en la medicina occidental no entendemos de dónde vienen, y desde la medicina china tienen como que un origen como muy, muy, muy específico. La siguiente alma que se recibe es el alma etérea, normalmente al tercer día de nacido el bebé, cuando ya sus procesos fisiológicos empiezan a funcionar y ya es como que reconocido y forma parte de una familia y le dan un nombre, entonces recibe el Hun, el alma de la madera. Y a lo largo de la vida, a medida de que va aprendiendo, va formándose, va entendiendo cómo funciona su entorno, desarrolla su inteligencia y recibe el Yi, que es el alma de la tierra, de vaso. Siguiente diapositiva.
Y entonces esto me parece, como les decía, como muy lindo y muy interesante. Esto lo aprendí mucho en esta parte de la filosofía taoísta dentro de la formación de acupuntura con el CMI, y me pareció como un conocimiento demasiado importante también de tener. Yo, igual que trabajo mucho con mamis, con mujeres, con embarazadas, con bebés, pues es así como que, wow, entender y tener esa sabiduría dentro de lo que vamos manejando. Y la última teoría que les quería comentar antes de hablar un poquito de esta parte final era la teoría del Yin Qi Shen. Estos son los 3 tipos de refinaciones de la energía en el cuerpo desde la visión de la medicina china. Como les decía, cuando nosotros somos concebidos, recibimos esta esencia, este yin que viene heredado de nuestros padres, y eso queda almacenado en nuestros riñones. Eso es como lo que da el potencial de energía de vida. Cuando se acaba esa reserva energética, se acaba esta vida que tenemos, sí o sí, no importa qué edad tengamos. Entonces, esta es una energía que hay que cuidar muy bien, y nosotros en Occidente desconocemos y no sabemos que hay muchos procesos que a veces realizamos que van afectando a ese potencial energético. Entonces, esto no lo podemos modificar, esta energía simplemente va a estar allí. Pero la buena noticia es que sí hay una energía que nosotros podemos también ayudarnos positivamente, y que si tomamos las medidas adecuadas vamos a poder sostener esta energía durante más tiempo, que es el chi, que viene de la alimentación, que viene también de la respiración y que viene del cultivo interior. Entonces, vaso y estómago son los órganos que se encargan de procesar y refinar los alimentos para que esa energía ya pueda ir como material nutritivo a la sangre, pasa por pulmones, se carga de la energía de la respiración, y ahí entonces va directamente a corazón para ser repartido a nuestro cuerpo y nutrir todos los tejidos. Y de esta manera, la energía que tiene como el siguiente nivel de refinamiento puede ascender también a nuestra parte como mental, emocional y espiritual en el Shen. El Shen para los chinos es como esta parte de la mente y la lleva la sangre. Entonces no la tenemos realmente como en el cerebro físicamente como tal allí, sino toda nuestra sangre tiene como nuestra conciencia, y nuestra mente está implícita también allí. Excelente, Marisela. Wow, todo este conocimiento y todas esas ilustraciones inspiran tanto, y la verdad es que es tan práctico, pero a la vez como todo se va integrando, ¿no? Súper agradecida por todo este conocimiento, y tenemos algunas preguntas, algunos saludos que no queremos dejar pasar. Ralph Rose, buenas noches, saludos a la doctora desde Venezuela, excelente exposición, la felicito. Rúa Capoeira, wow, gracias por tanto. Belén Alvarado, qué emoción, ya quiero que empiece la formación. Es así, estamos ya por iniciar, chicos, chicas, señores, señoras, doctores, doctoras, así que no se lo pueden perder. El martes 23 de abril ya vamos a empezar con nuestra formación, así que no se olviden de dejarnos sus mensajitos al número que les había mencionado para que les podamos dar la información que ustedes están necesitando, ¿ya? Y tenemos una pregunta bastante interesante aquí. Eric Sebastián Sánchez nos dice, saludos, ¿se puede manejar una medicina mixta? Es decir, combinar la medicina occidental con la medicina china. ¿Sí? Justamente, bueno, ya le vamos a dar paso a Marisela para que es de lo que estamos como en este live conversando, como todo se va integrando a través de este conocimiento. Y pues tenemos acá los últimos saludos de Jacqueline Dávila Terán, muy interesante. Milka Remus Ramírez, excelente. Claro que sí, querida comunidad CMI, les invitamos a que nos den like, a que nos sigan en las redes sociales y que compartamos esta gran información. Y así que como el tiempo lo tenemos contadito en este momento, le damos paso a Marisela para seguir con este interesante conocimiento. Gracias. Bueno, para responder la pregunta, por supuesto que se puede fusionar ambas medicinas. Yo creo que eso está ya como en cada profesional de la salud, en qué grado vas integrando a lo largo de la experiencia, a lo largo de que primero lo integras en ti mismo y después puedes como compartirlo y saber en qué punto utilizas cuál medicina con los pacientes. Ahí es donde yo creo que queda como la sabiduría y considerarnos que somos a la final como canales de sanación, ¿no? O sea, no somos nosotros directamente los que curamos, pero sí somos un canal de la energía divina para eso. Entonces, básicamente poner como todas nuestras herramientas y poco a poco poder discernir entonces qué
qué es lo que utilizamos. Pero ese es justamente el objetivo de la medicina integrativa, es unir las bondades de la medicina occidental, que es la que nosotros conocemos, en la que nosotros nos formamos, con las visiones de otras medicinas, enfocándonos entonces en el bienestar del paciente y no reivindicar un conocimiento particular. O sea, la idea aquí no es tampoco decir como la medicina occidental no sirve, solamente hagan medicina china o solamente las terapias alternativas. Yo en mi práctica personal igual creo que he logrado funcionar bastante bien y voy implementando entonces esta integración de las medicinas de acuerdo a las necesidades del paciente. Entonces, por supuesto que las bases de medicina tradicional, de nuestra medicina occidental, son importantes a la hora de poder también conocer nuestros límites, de saber cuándo tenemos que derivar un paciente, cuándo son cosas que nosotros podemos manejar desde la visión de la medicina china, cuándo necesitas mandar un tratamiento médico, cuándo necesitas referir a un especialista, cuándo una persona necesita una cirugía de emergencia, ¿no? Eso poco a poco como que ya también lo vamos como haciendo la introspección y pudiendo integrar armoniosamente. Y bueno, entonces aquí básicamente quería comentarles, entonces todo esto que les he estado hablando ha sido un montón de teoría, pero era importante para que ustedes pudieran tener como un poquito una píldora de acercamiento a la visión de todo lo que hay detrás de la filosofía taoísta y de la medicina china. Y lo que ahora quería decirles a continuación es entonces cómo lo manejamos en la práctica diaria, más o menos cómo lo uso yo con mis pacientes y cómo integro estos conocimientos. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, básicamente el diagnóstico se hace mucho basándonos entonces en el yin y en el yang, en los 5 elementos, en la observación del paciente, cómo habla, cómo está su tez, cómo se mueve, qué nos dice, qué parece que no nos dice, qué oculta. O sea, la observación es muy importante. Y más allá de eso, continuamos entonces con el interrogatorio. Entonces yo, por ejemplo, manejo mucho este cuadrito que tengo aquí. Esto lo tengo como en la historia clínica y cuando a medida de que voy hablando con el paciente y me voy dando cuenta de las cosas resaltantes, voy ahí como que subrayando en cada elemento. Ahí están los 5 elementos con los síntomas físicos relevantes de cada uno de estos movimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me dice que tiene muchos dolores de cabeza, que amanece con sensación de sabor amargo en la boca, que está con una tendinitis en una mano, le pregunto que cómo es su estado de ánimo, que cómo es su reactividad, si tiene mucha, si sufre de mucha rabia, de mucha ira, o si se guarda las cosas. Entonces ahí, por ejemplo, ya veo que la madera va teniendo como muchas rayitas y digo como que este paciente probablemente por ahí están habiendo las deficiencias, porque son características típicas de cuando hay un estancamiento del chi de hígado, de cuando hay un exceso del yin de hígado. O sea, nos va diciendo, ¿no? Cada elemento va a tener ciertas características, o por ejemplo, muchos dolores lumbares, ciáticas, dolores en los pies, cansancio, se le cae el cabello, se le quiebran las uñas, ahí está con insomnio, no puede conciliar muy bien el sueño, le cuesta al inicio quedarse dormida. Entonces puede ser más bien del elemento agua, puede venir de riñón, como la deficiencia energética y emocional. Físicamente puede estar todo funcionando perfecto, pero energéticamente ya ahí nos va diciendo. O se despierta todos los días a las 3 de la mañana como reloj. Hígado, madera es la que está porque es la hora. Entonces, en el siguiente cuadro, porfis, en la siguiente diapositiva, ahí les pongo más o menos, no sé si logran ver, pero son las horas de cada uno de los órganos. Todos estos órganos que les estaba comentando circulan a través de los canales energéticos invisibles que tenemos en la superficie de nuestra piel, que se llaman meridianos. Estos meridianos conectan y circulan la energía con los órganos y sus vísceras acopladas 24/7. Pero hay momentos del día y una hora especial y particular en la cual esa energía vuelve al punto cero del órgano. Y allí es donde normalmente también aparecen más las manifestaciones. Entonces, por ejemplo, ese paciente que se despierta a las 3 de la mañana todos los días y no puede, y tiene un insomnio de mantenimiento, las 3 de la mañana es la hora de hígado, es cuando la sangre vuelve al hígado, y entonces si hay mucho calor interno, sobre todo porque hay mucha emocionalidad, hay mucha ira reprimida, hay resentimientos, hay frustraciones, o hay muy malos hábitos alimenticios, mucho exceso de consumo de carnes, de alcohol, entonces ese hígado puede estar saturado y entonces la persona se despierta, no puede descansar porque hay mucho calor interno en ese lugar. Entonces este ciclo también de los horarios de los órganos nos ayuda mucho también a entender los síntomas de los pacientes. A veces decimos, ay, sí, no, que me paro todos los días y siento así o siento asado, y en la medicina occidental a veces no sabemos interpretar esto, y desde la medicina china hay como
como especificaciones como muy lindas de cada uno de los órganos y los procesos que nos ayudan a entender y a guiarnos en ese diagnóstico. Además de este interrogatorio, porfa, la siguiente diapositiva, utilizamos entonces para la medicina china básicamente el diagnóstico se hace con pulsos y con la lengua. La pulsología es una ciencia súper extensa y complicada del análisis del pulso radial. Entonces, en la medicina occidental, nosotros simplemente tomamos el pulso radial y vemos cómo está, si está acelerado, cómo está su tono, cómo está a la palpación, si se siente duro, si se siente blando. Bueno, vemos las características de un pulso que nos ayuda a definir cómo está funcionando el corazón o cómo está funcionando la resistencia venosa, pero en cambio en la medicina china va mucho más allá, porque a nivel de esos pulsos radiales de cada mano tenemos 3 o 4 puntos diferentes que nosotros tocamos con el pulpejo de nuestros dedos y en distintos niveles de profundidad y nos dicen entonces internamente cómo está el chi, cómo está la energía de los órganos y las vísceras principales que les estaba comentando. Entonces podemos ver cómo está el agua, cómo está riñón, cómo está hígado, cómo está vaso, cómo está corazón, de acuerdo a su porción energética, o sea, cómo está circulando la energía en ese órgano. En cambio, en la siguiente diapositiva, a través del diagnóstico de la lengua, que es el glosodiagnosis, nosotros en cambio vemos cómo la lengua del paciente va cambiando a lo largo del tiempo y no nos damos cuenta. Y realmente nos está reflejando sobre todo mucho cómo está la parte del Shen, cómo está también la energía, pero nos indica mucho cómo está en la parte emocional. Porfa, en la siguiente diapositiva. Podemos ver entonces, ahí está el esquema de la lengua. Entonces las áreas de la lengua nos van a explicar y nos van a reflejar qué está pasando con los órganos principales. La punta de la lengua nos indica cómo está corazón en la parte física, pero energética, perdón, pero también emocional. Entonces si hay mucho calor en corazón, si tuvimos algún proceso de vida muy fuerte y una emoción que pasó más allá de todos los otros órganos y terminó afectando ese corazoncito, se puede ver, por ejemplo, como en la imagen, esa segunda lengua que está en la porción de abajo, donde la lengua termina como en un corazón, está como partida en la mitad. Entonces va desarrollando características específicas de acuerdo a las cosas que nosotros también vamos viviendo en nuestra vida. Si hay mucho calor interno, si estamos con mucha ira, muy saturados, entonces, por ejemplo, se va a ver rojita la lengua en los bordes laterales, como se ve ahí, que es hígado, vesícula biliar. Si en cambio, por ejemplo, estamos muy bajos de energía, está muy gastada la energía de riñón, hay demasiada utilización de la energía sexual, por ejemplo, o no nos estamos cuidando bien del frío y hay energía de frío en el cuerpo, se puede ver como un hundimiento de la lengua en la porción posterior que nos refleja el riñón. Y así vamos viendo cambios de coloración, vamos viendo cómo está la saburra, si hay una saburra blanca, si una saburra amarilla, si no hay saburra, todo eso nos dice cómo está ese paciente energéticamente y emocionalmente. La siguiente diapositiva, en cambio, es para hacerles de acuerdo, entonces, de que estos canales que les estaba comentando, o sea, la acupuntura a la final, entonces, ¿cómo funciona? Eso es lo que les explico a los pacientes cuando me dicen, ajá, ¿y entonces qué hace con las agujitas? Y ponen las agujitas, ¿y eso qué? Entonces, ahí les explico que tenemos estos canales energéticos invisibles, meridianos, que pasan a lo largo de todo nuestro cuerpo, sobre todo en miembros superiores, inferiores, en la parte frontal y en nuestra espalda. Y los puntos de acupuntura básicamente son resonadores energéticos. Son áreas energéticas del cuerpo que, de acuerdo a estudios científicos, han demostrado que se pueden conseguir hasta un 50% más de neuronas en esos puntos que en el resto de los recorridos de los nervios del cuerpo. Entonces, realmente son vórtices energéticos muy importantes y funcionan como puntos de comando. Entonces, yo les digo que es como cuando tienes un juego de video y estás como jugando en una consola de Xbox o de Play, que tienes los botones. Entonces, si tú sabes y te has aprendido las secuencias porque tú quieres que haya un cambio o salga un truco y un superpoder y que cambie lo que está sucediendo en esa pantalla, tú presionas una serie de botones de una forma específica y va a haber un cambio en lo que está sucediendo en ese juego de video, ¿cierto? Entonces, de esa misma forma funcionan los puntos de acupuntura. Colocamos las agujitas en estos vórtices energéticos en una combinación específica personalizada para cada paciente y para cada sesión, de acuerdo al diagnóstico que hicimos con pulso, con lengua, con interrogatorio, y colocamos la secuencia que a nosotros nos parece adecuada para que hayan cambios, para entonces activar esos botones y que el cuerpo se movilice y él solo
logre adquirir un equilibrio y el solo logre como llegar a compensar situaciones que puedan estar sucediendo. Por ejemplo, un paciente que tiene mucho calor en hígado y en cambio está con una deficiencia de energía en riñón, nosotros ayudamos entonces a enfriar, a regular, a calmar la mente, a calmar la ira, y entonces ese exceso de energía lo pasamos entonces, por ejemplo, al riñón que está con deficiencia, y le ayudamos a potenciar, a que también logre controlar entonces ese exceso de calor en el cuerpo, y eso va evidentemente a ir evolucionando. Entonces colocamos agujitas durante unos 20 minutos, pero eso sigue actuando en el cuerpo hasta por varios días, y ahí el cuerpo solo básicamente va a lograr ese equilibrio de salud integral. Es lo lindo entonces de esta medicina. Y bueno, yo básicamente quería como agradecerles mucho. Yo después, este año anterior, volví a hacer una actualización en mis estudios de medicina china y acupuntura con el Centro de Medicina Integrativa, con aval de la Universidad Central del Ecuador, y de verdad que ha sido una experiencia increíble, súper integral. Me ha encantado la aproximación que tienen todos los profesores de la materia médica, desde la visión de la medicina tradicional occidental, desde la visión taoísta y, como les comentaba también, desde la visión de la medicina andina, que me parece muy linda y muy importante tomar en consideración aquí estando en Ecuador, y poder integrar y darnos cuenta de cómo corrientes tan distintas de filosofía, como paradigmas que nunca se comunicaron entre sí, terminan siendo tan similares. Entonces, para mí es como las piecitas del rompecabezas que uno va uniendo y aprendiendo a lo largo de la vida para poder tener entonces como un panorama más integral de lo que es la vida, de lo que es la salud, de lo que termina siendo la enfermedad, y de cómo nosotros como médicos y como canales de sanación podemos acompañar a nuestros pacientes de una forma más integral. Entonces, ahí instando a todos los colegas que puedan estar escuchando, que se animen también a complementar sus conocimientos y poder ayudar a sus pacientes también desde otras perspectivas menos invasivas, con menos efectos secundarios y más integrales, más holísticas, porque puedes trabajar cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo emocional al mismo tiempo. Entonces, eso es como lo hermoso de verdad de la medicina china para mí. Excelente, Marisela. Igualmente estamos súper agradecidos por todo este conocimiento que nos has brindado así de primera. Y tenemos una última pregunta para cerrar este fabuloso live, que nos dice, ¿en qué se diferencia esta formación de otras formaciones de acupuntura? Pues la verdad, no hay muchas formaciones de acupuntura en Ecuador. Hay algunos otros países donde hay oferta de formaciones teóricas en medicina china, pero aquí actualmente no tenemos mucho. Y en todo caso, yo creo que lo que se diferenciaría, por ejemplo, de otras corrientes que hubo en otros momentos, para mí es la integralidad y la base filosófica y espiritual que también va inmersa en los conocimientos que nos transmiten nuestros profesores en la formación, más allá de solamente cómo puedes poner esto para este dolor o para esta molestia y convertirlo en algo como mecánico y algo como basado en síntomas. Es más allá, es como poder entender al ser humano como un ser holístico, como un ser integral, como toda esta base filosófica y espiritual dentro de la formación con el Centro de Medicina Integrativa. La verdad que ha sido como muy completo, además de que muy práctico, poder estudiar igual semipresencialmente, o sea, todos con la vida ajetreada que tenemos, los pacientes, no sé qué, entonces poder tener las clases 2 veces a la semana vía Zoom para mí fue también súper chévere. Las clases quedaban pregrabadas, si algún día en todo caso no podía completar o no podía llegar a la hora, igual siempre estaba ahí la información, los profes y todos el personal que nos ayudaba estaban ahí siempre atentos, siempre dispuestos también a solucionarnos, y los encuentros una vez al mes presenciales también siempre muy nutritivos. Para mí, muy importantes también esos encuentros presenciales en los cuales pudimos pues ver directamente como toda la aplicación de las técnicas, podernos relacionar de una manera tan linda con nuestros compañeros y nuestros profesores, y poder trabajar integralmente muchas cosas, porque también tuvimos talleres de herbología, talleres de moxibustión, talleres de ventosas, talleres igual siempre con la acupuntura, pues porque la medicina china también es una ciencia que implica todas esas otras ramas, no es solo la acupuntura en sí, ¿no? También son las ventosas, también es la moxibustión, también son las plantas. Entonces lindo también poder como
como tener esa perspectiva, y de verdad para mí la formación fue muy completa, y de verdad que es que felicito mucho a todos los profes y a todo el personal del Centro de Medicina Integrativa, y la ayuda de la Universidad Central igual. Muchísimas gracias, Marisela, así por todo el cariño. También qué gusto tenerte aquí con toda esta retroalimentación de todo lo que has aprendido, y pues qué maravilla que ahora lo estés aplicando así a todos tus pacientes. Y pues queremos darles el último anuncio de esta noche, contarles que tenemos una nueva eh, bueno, hemos adquirido justamente un nuevo convenio y les vamos a contar de qué se trata, así súper brevemente. Contarles que tenemos el 5% de descuento exclusivo para los socios de ANAMED, y pues obviamente son los estudiantes que ya tienen, pues estudiantes que ya están haciendo la rural, que ya son médicos y obviamente pues pueden acceder a esta formación. Les mandamos un saludo muy cordial a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, agradeciéndoles sobre todo por todo su apoyo, y asimismo agradeciéndoles a todas las personas que nos han acompañado en esta noche, por toda su atención, por todas las preguntas, las inquietudes. Por ahí se nos saltaron algunos saludos. De todos modos, les invitamos a que siempre estén conectados y que sobre todo estén pendientes, y a los que están ahí dudándole un poquito, anímense a tomar esta formación que está increíble. Mándenos ese mensajito para que todas las dudas que tengan, pues las podamos justamente solucionar. Así que por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias, Marisela. Qué gusto conocerte, y pues esperamos igual pronto vernos en el Centro de Medicina Integrativa, que tú sabes que es como una segunda casa. Gracias. Claro que sí, nos estamos viendo muy pronto. Feliz noche.